Marcelo Gianserra. Pero buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro programa de Vos Quién Sos. Una alegría enorme estar acá. ¿Cómo anda esta banda? ¿Bien? Vamos todavía. Bueno, hoy un programa, no sé si diferente, pero con un amigo, con una persona que me conoce de muy chico, amigo de mi viejo. Entonces, quien es amigo de mi viejo es amigo mío. Estamos hablando de un número uno, pero en serio, uno de los grandes comentaristas deportivos que tuvo la ciudad de Rosario, más allá de una extensa carrera política. Estamos hablando del señor Pablo Andrés Scrivioli. ¿Cómo anda, maestro? No, está bien. ¿Cómo anda, Pablo? Muy bien. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Una alegría enorme, ¿eh? No, sí. ¿Cómo anda la vida? La vida va. ¿La vida va? La vida va. Cargando con los 76 Un pibe. y esperando los 77. Un pibe. Pablo, ¿sos de Rosario? ¿Naciste en Rosario? Nacido en Rosario. Nací a 2 cuadras de Pellegrini y Corrientes y me crié en Pellegrini y Corrientes, en la mejor esquina de la ciudad de Rosario. Ahí había un barcito hermoso. No, un barcito no. El bar. El Café Sol de Mayo. Qué lindo lugar. De un lado el Cine Sol de Mayo y del otro lado el Cine Esmeralda. Y una pizzería muy famosa también en aquella época, la Pizzería Universal. La conocían por el nombre del dueño, Bondino, en Pellegrini y Corrientes, pero en la otra vereda. Me salté un tema, pero vamos así con el Sol de Mayo. Hay anécdotas tremendas en ese bar. ¿Era tan así que era picante? Tremendas. La que se te ocurra. Contame una. De todos los colores. A ver, una, por ejemplo, cuando se jugaba el clásico, había un predominio de hinchas centralistas en el café. La barriada era centralista en general. Ahí a 2 cuadras vivía Pancita Biagioli, Juan Carlos Biagioli. Así que, por una cosa o por otra, había más centralistas que ñubelistas. Cuando Central ganaba un clásico, era un día distinto en el café. En la primera mesa, que era la mesa 11, contrariamente a lo que uno podía suponer, la primera mesa era la que llevaba el último número. En esa mesa se apagaban las luces del café, que tenía un largo de 40, 50 metros, con un ancho importante. En esa mesa se apagaban las luces. Pocho Bernardo, que tenía la cochería a una cuadra, ahí en Corrientes y Cochabamba, facilitaba un cajón, se ponía el cajón arriba de la mesa, se ponían las velas correspondientes y se lo velaba Al equipo rival. al equipo rival, alias el fallecido de ese día. Pero esas anécdotas de cafetines, son Esa es una. hermosas. Después estaba, por ejemplo, Dientes de Oro. Dientes de Oro era un famoso carterista de la ciudad de Rosario, particularmente de ese café, que al pobre lo dejaron medio loco de tantos palazos que le dieron, de tantos garrotazos que le dieron en la cabeza, porque a 2 por 3 se lo llevaban y en la seccional de policía le daban unas viabas bárbaras. Era carterista de profesión, pero era un tipo generoso. Pero un tipo honesto. No, fíjate vos, esto sí, Diente de Oro estaba parado un día en la esquina misma de Pellegrini y Corrientes y vino uno de los parroquianos a contarle sus penurias y a decirle que estaba en una situación muy delicada, que tenía muchos problemas, que no tenía para comer, que la familia, la mujer lo iba a echar si seguía así, que bueno, le hizo toda una historia. Y Dientes se apiadó de él y le dijo, bueno, tranquilízate, quédate aquí un ratito. Esperó. En esa época por Pellegrini pasaban los tranvías, el 7, el 9, el 11, el 13, que yo me acuerde, a lo mejor eran más. Y cuando cortó el semáforo, Dientes se cruzó, subió a un tranvía, viajó desde Corrientes hasta Paraguay, volvió con una billetera. Toma. Y le dijo, toma, arreglátela. Che, ¿y en el barrio ibas a algún club del barrio?
A Benur. A Benur. Yo jugué al básquet, mal, pero jugué al básquet, pero nunca jugué en Benur. De todas maneras, iba a Benur, iba a ver los partidos de Benur y tenía muchos amigos, que eran los amigos del barrio y también amigos del café en muchos casos. Sí, por supuesto que iba. ¿Tu vieja? Mi vieja. Sí. ¿Era brava o no? ¿Sí era? ¿Brava no? No, no era brava. Me tuvo una paciencia de santo. Yo creo que, porque yendo a ese café, alternando con la gente hasta la madrugada de ese café, la verdad es que muchas veces uno pudo haberse tentado y haber tomado un camino distinto al que finalmente recorrí. Y creo que si eso no ocurrió, fue gracias a mi vieja. Se hizo mucha mala sangre. Me porté muy mal. Sí. ¿En el colegio eras bravo? Yo hice un cambio drástico. Mi viejo murió cuando yo tenía 10 años. Y a partir de ahí cambió mi personalidad. Era un chico tranquilo, un chico bueno, estudioso, aplicado. Y después de los 10 años, paulatinamente, me fui desordenando y llegó un momento que a mi vieja le costaba mucho que yo estudiara, que me portara bien, que hiciera lo que correspondía, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo logró. Con firmeza, como pudo, porque no es fácil a los 40 años quedarse viuda. Vivió con mis abuelos maternos. Además, mi abuela murió también poco tiempo después. Así que yo me crié prácticamente después de los 10 años con mi vieja y con mi abuelo. Mi abuelo Andrés, que era un vasco bravo, tosudo, pero también de un gran corazón. ¿Cómo aparece el periodismo en tu vida? Mi vida intensa, desde aquella época fue muy intensa. Ya te digo, yo en un momento determinado no sabía muy bien qué hacer, que era la preocupación enorme de mi vieja. No quería estudiar más y creo que en el fondo yo pensaba en ser periodista, en dedicarme al periodismo deportivo fundamentalmente, porque siempre me gustó. Tenía una gran pasión por la radio, escuchaba radio permanentemente, leía mucho. En aquella época en mi casa se leía La Capital, Crónica, Tribuna, el diario Rosario, y a las 7:30 de la tarde en Rosario estaba La Razón Quinta. Todo eso lo leía, pero no leía solamente la parte de deportes, leía todo. Pero me entusiasmaba muchísimo la parte de deporte. Y como mi padre hizo mucho tiempo periodismo deportivo, además de todo lo que hizo en radio hasta llegar a ser director de una de ellas, en Bariloche, bueno, yo tenía esa idea, ese entusiasmo por la radio, pero no encontraba cómo, de qué manera. Y circunstancialmente apareció esa oportunidad y ahí comenzó para mí una nueva vida. Una vida que tuvo dos engranajes fundamentales. Con el aporte y el apoyo y la logística de mi vieja, el trabajo en la radio y mi noviazgo en serio. Que fue, el noviazgo en serio fue el noviazgo con mi mujer, con la que llevo ya 51 años de casado y más de 55 años en total juntos. Una vida. Una vida. La conocí cuando ella tenía 16 años. Y yo no tenía 20 todavía. Iba a cumplir 20 años. Y bueno, ella también me tuvo mucha paciencia. Sí. Pablo, me hablabas de un abuelo vasco. Sí.
Y vos entraste a la política un poco de la mano de otro vasco, Sí. ¿no? Sí. Vos entraste a la política, al mundo de la política de la mano del Vasco Usandizaga. ¿Cómo fue? ¿Por qué dijiste, bueno, un día me dejo un poquito del periodismo y me meto en este mundo? Yo he sido un tipo de muchísima suerte. El destino ha querido que me vaya bien en muchos aspectos. En otros, por supuesto, tuve dificultades, como todo el mundo. Pero lo de Usandizaga fue una casualidad. Las circunstancias que hicieron que una tarde me llamaran casi simultáneamente, por un lado, Juan Carlos Altare, el bebé Altare, para invitarme a un acto que se hacía con la participación de Horacio Daniel Usandizaga, y a quien yo conocía ya de Gimnasia y Esgrima, porque durante un tiempo Fue presidente. yo era socio de Gimnasia y Esgrima y jugué al básquet ahí en Gimnasia y Esgrima. Bueno, me invitó para esa reunión y también me invitaron ese mismo día y a la misma hora para otra reunión que se hacía en un Ateneo donde iba a hablar Aníbal Reinaldo. Y la verdad que hasta las 6 de la tarde tuve grandes dudas, no sabía dónde ir. Digo, Reinaldo era candidato a gobernador, Usandizaga era candidato a intendente. Bueno, finalmente desemboqué en un hotel de la calle San Lorenzo, donde estaba Usandizaga con el bebé y un grupo de gente que yo conocía en general. Bueno, me pidieron que me ocupara un poco de la parte de prensa. La verdad que estaban bastante desorganizados, era un grupo muy chico. Y bueno, no me negué, dije que sí, pero sin ninguna pretensión. Yo estaba trabajando en radio. La verdad es que tenía un momento, vamos a decir la palabra correcta, de éxito en la radio. Me iba muy bien. Trabajaba a la mañana, trabajaba al mediodía, trabajaba a la noche. Tenía las transmisiones del fútbol. El destino me había mimado. En muy pocos años me había convertido en uno de los periodistas que más audiencia tenía. Teníamos, mejor dicho, para ser claro, la mayor audiencia en LT8, que ganaba de la mañana a la noche, en todos los horarios. Y bueno, así que no tenía, empezaba a ganar buena cantidad de plata, buen dinero. Bueno, me embarqué en esto de Usandizaga, un día, 2 días, 3 días, una semana. Llegó el momento de las elecciones, lo acompañé y terminé envuelto en la campaña, y luego la noche del triunfo del Vasco, que a las 2 de la mañana se creía que había perdido y a las 5 de la mañana había ganado. Bueno, a las 5 de la mañana nos enteramos que había ganado, y a las 8 de la mañana él nos citó, al grupo que lo habíamos acompañado, nos citó a esa hora, estuvimos charlando un rato. Dijo, bueno, tenemos 2 o 3 cosas que hacer, vamos a ir todos juntos. Una es al comité departamental. Fuimos al comité departamental, casi nos matan porque el Vasco de entrada dijo, señores, gané yo, así que yo voy a armar mi equipo, mi departamento ejecutivo, y por lo tanto no admito que nadie me haga sugerencias en cuanto a quién tiene que estar en cada lugar. Se armó un despelote bárbaro, sobrellevamos esa situación y después fuimos a Canal 5 primero y a Canal 3 después, porque él se había comprometido, en caso de ganar, de ir a los 2 canales de televisión. Ahí grabamos, y cuando salíamos de Canal 3, abrió la puerta, me dijo, pasá. Y cuando pasé me dijo, vos vas a ser mi director de información pública. Yo me di vuelta y le dije, no, vos, ni loco, yo no puedo. Tengo mucho que hacer en la radio, me va muy bien, no quiero esto. Yo vine para colaborar con vos. Aquí se terminó. Dijo, no, dice, déjate de joder, dice. Vos vas a ser mi director de información pública. Bueno, estuvimos discutiendo eso durante más de una semana. 3 veces me llamó, 3 veces le volví a decir que no. La última vez, claro, a lo Vasco, un día sábado a las 3 de la tarde me citó en la radio, en la casa de él, y me dijo, ya está definido, ¿eh? Sos vos. Digo, pero no está definido. Yo tengo que decirte que sí. Si no te digo que sí, no soy el director de información pública.
Bueno, ya está, me dijiste que sí. No soporté más. Volví a mi casa y le comuniqué a mi mujer Que soy el director. que iba a ser director de información pública de la municipalidad, que me iba a dedicar a la política, pero que consideraba que por razones éticas no podía seguir trabajando en la radio y trabajar en la municipalidad. De manera que fui abandonando todo lo que había hecho y construido en la radio, en las radios y en televisión en parte. Durante años lo dejé todo y me dediqué exclusivamente a la política, primero desde una función muy delicada como es la información pública, que ahora le dicen subsecretaría de comunicación. Sí, comunicación y qué sé yo, algo más sofisticado, pero en realidad se trata de eso, de informar públicamente. Y lo abracé con una gran pasión, por dos razones. En primer lugar, porque creo que ayudarlo al vasco, apoyarlo al vasco y trabajar con él valía la pena. Y en segundo lugar, porque yo estaba captado políticamente por un hombre como Raúl Ricardo Alfonsín, que yo creo que fue el constructor no solo de una etapa fundamental para echar raíces a partir del 83 en la República Argentina, sino que además logró que mucha gente que no participaba en política, que tenía ideas políticas, que formaba parte de los que pensaban como él, como el partido, pero que no estaba afiliada ni instalada en la Unión Cívica Radical, se incorporara. Y esto me pasó a mí. Yo estaba afiliado, me había afiliado un año antes, pero no tenía participación política, sobre todo en esta dimensión. Bueno, después ya me quedé en información pública, después fui secretario de gobierno, después concejal, presidente del consejo, diputado. Una carrera. Sí, hice una carrera que no pensé jamás. ¿La familia te apoyó en eso? ¿Tu señora? No, mi mujer siempre me alentó y siempre... En realidad me dijo, cuando yo tomé esa decisión, cuando fui a mi casa y le dije, mira, acepté la invitación del Vasco para participar en política y para ir a trabajar en la Dirección de Información Pública, me dijo, si a vos te parece bien, no hay nada que discutir, hacé lo que quieras. Lo nombraste a Alfonsín, y hubo un momento en el gobierno de Alfonsín que fue el levantamiento Carapintada, que fue un hecho histórico. Y Rosario tuvo un acontecimiento en el Consejo muy importante, ¿no? Que cuando se junta el Tati Bernet con Usandizaga en la puerta del Consejo. Sí, el Vasco tuvo una participación secundaria en ese sentido. Algunos le achacan que no haya tenido el protagonismo que debió tener en aquel momento. El Vasco tiene una personalidad muy particular. Él naturalmente tenía una gran responsabilidad, era el intendente de la ciudad de Rosario, de ninguna manera alentaba la posibilidad de un golpe, ni mucho menos, todo lo contrario. El Vasco no ocupó un solo cargo en su vida que no fue por elección del pueblo. De manera que eso está fuera de toda discusión. Lo que pasa es que el Vasco pensaba que había que dejar que todo eso se articule a través de la nación. Y la provincia, acertadamente, en mi opinión, fundamentalmente a través del Tati, con el acompañamiento de todos los sectores. Ahí también participó el Changuí Cáceres, participó Revilio, que después fue gobernador, un funcionario del gobierno de Bernet, y muchísimos más, muchísimos hombres más, de todos los colores. Yo estuve también ahí, yo estuve en ese momento, un momento crítico, un momento horrible para el país. Estuvimos al borde de un río de sangre, que fue lo que se evitó finalmente. Y esto también hay que subrayarlo, porque Alfonsín tuvo un gran mérito en ese sentido. Él prefirió ir a Campo de Mayo y negociar y arreglar para que no se desatara. Porque quiero decirte que estuvimos, cuando digo que estuvimos al borde de un río de sangre, quiero decirte que había cientos, si no miles de personas alrededor de Campo de Mayo, sí. armada hasta los dientes y dispuesta a todo, con una parte minúscula, pero una parte al fin del ejército adentro, lo que hubiera significado un desastre. Eso se evitó. Bueno, el Vasco
Ya te digo, no tuvo un papel de relieve en eso, pero también, por supuesto, alentó todo lo que se hizo desde el Consejo Municipal. Se abrieron las puertas del Consejo Municipal. Yo todavía no era concejal, era secretario de gobierno. Se abrieron las puertas del Consejo Municipal y desde ahí verdaderamente se hizo algo muy, pero muy importante, no solo para la vida y la salud del país, sino también para la provincia, que jugó un papel preponderante. Fuiste concejal, diputado, secretario y hoy sos presidente de la mesa de los viernes, que no es poca cosa. No, yo soy el más veterano en cuanto a cantidad de, más veterano en cuanto a cantidad de años como uno de los Integrantes. sí, fundadores de la mesa, pero no el más viejo. Pero nombrame los personajes que están en esa mesa, son tremendos. Sintéticamente te digo, la mesa se funda en un hotel de la calle Urquiza. Ahí nos empezamos a juntar en el año 1975, fines del 75, 76. Ahí nos juntábamos con Nacho Suriani, con Dante Nazurdi, con algunos amigos más de la radio que iban y venían, pero que periódicamente estaban también en la radio, y con hombres como Rory San Román, que era un tipo extraordinario, un muchacho psiquiatra, sobrino de Nacho Suriani, que lamentablemente se fue muy joven. Nos juntábamos con Florindo Lombardi, que era un médico. Después se agregó el gallego García Solá. Más tarde, en el tiempo, llegó Roberto Faristoco, llegó Daniel Germano. Bueno, ahí se empezó a armar la mesa. Lamentablemente, 3 de los soldados más importantes quedaron en el camino. Dante, Rolly y Florindo, en 6 meses murieron de cáncer de pulmón. Ese fue un golpe muy duro para todos nosotros y para la mesa. La mesa se traslada después a un hotel de la calle Corrientes, donde muchas veces estuvo sentado también tu viejo con nosotros, que venía, se sentaba, charlaba y se quedaba a cenar con nosotros. Ahí pasamos un tiempo largo, hasta que finalmente desembocamos en la esquina de Pichincha, en Pueyrredón y Brown, en Chicharra, donde mi hijo puso una parrilla. Y ahí se formó el segundo grupo, donde participaron aquellos que conocían la mesa desde siempre, como Jorge Kahneman, como el Peludo, como Jorge Simadoni. Roberto Faristoco siguió firme en la brecha todos los viernes. El gallego Emilio Ordóñez. Carlos Bermúdez, que viene desde Santa Fe expresamente para sentarse todos los viernes con nosotros. En fin, Gerardo Rico se ha incorporado en los últimos años también. Abel Suriani, el hijo de Nacho, que de Purrete ya venía a la mesa, desde que era muy chico, venía a la mesa de vez en cuando, está también en la mesa. Esa es la mesa actual. Hermosa mesa. Una hermosa. Pablo, millones de gracias por estos minutos, millones de gracias por tus historias y bueno, agradecido eternamente que te hayas venido. No, por favor, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Te saludo. Un abrazo grande, gracias por venir, che. Un abrazo muy grande. Bueno, y gracias a todos ustedes, gracias por estar del otro lado. No se mueva que ya volvemos. Gracias. Hola, te queremos mucho, te mandamos saludos.